Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos, número 6. Jesucristo, parte 1. Padre, yo te doy gracias en este día, de nuevo por este momento que es valioso, que es importante, para poder tener una conexión contigo y con tu ciencia santa, Señor. Te doy gracias, Padre, porque esta información que nos revelas es información de vida, es información que nos ayuda a la trascendencia, que nos ayuda a sobrellevar la vida. Y yo te pido, Padre, el poder de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que seamos capaces de entender tu verdad, para que seamos capaces de procesar la información que tú nos mandas en este día. Yo te pido, Padre, por favor, que me uses como un medio para transmitir tu ciencia santa, que unjas mis labios, Señor, para que yo hable lo que es conveniente decir. Dirígenos en esta hora, Padre, y llévanos, por favor, a toda verdad. Esto te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues vamos a comenzar este estudio en el cual nos vamos a enfocar en quién es Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué papel juega en todo este plan de Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Vamos a hacer varias preguntas interesantes porque existe alguna confusión, por lo menos yo la tenía antes de elaborar este estudio por primera vez, sobre la naturaleza de Cristo. O sea, ¿cuál es su papel? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su importancia? Y justamente, pues conforme a la Biblia, vamos a analizar esta verdad. Y bueno, pues nos vamos a la primera pregunta de nuestro estudio, que dice, ¿quién es Jesús de Nazaret? Entonces, si nos vamos a la información de diccionario, si nos vamos a la información básica, nos dice que fue un hombre que vivió aproximadamente desde el 4 a.C., y más o menos falleció entre el 30 y el 33 después de Cristo. Nos dice que fue un predicador judío, que es conocida como la figura central del cristianismo, como el Hijo de Dios, y el que con su muerte redimió a la raza humana. En la religión judía se rechaza que Jesús sea el Mesías que ellos están esperando. Según el Islam, lo ven como un profeta importante, pero no como el Hijo de Dios o como el Hijo de la promesa, sino como un profeta importante, y le llaman Isa. En algunas partes del hinduismo lo consideran como un avatar, que es como la reencarnación de un dios. Y algunos en el budismo le llaman, disculpen si lo pronuncio mal, Bodhisattva, que fue alguien que estuvo embarcado en el camino de Buda de manera significativa. Pregunta número 2 de nuestro estudio. ¿Cómo se sabía que Jesús iba a nacer? A lo largo de las Escrituras se fue anunciando que Él iba a venir. De hecho, Jesús se menciona en cada libro de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, nos dice, «Y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». Esta fue la promesa que Dios le hizo a David. Como David era un hombre conforme a su corazón, como David era un hombre como realmente Dios quería, entonces le hizo una promesa tremenda. Que su reino sería para siempre, que su trono sería estable. ¿Qué significa esto? Significa que normalmente en cualquier dinastía real, en algún momento van a matar a todos los descendientes, ya sea en una guerra, en una revolución, por el paso del tiempo, etc. En algún momento, alguna dinastía real se va a quedar sin la línea directa. Entonces le promete a David, tu línea directa va a quedar para siempre. O sea, siempre va a haber un descendiente de David en el trono de Israel. Luego nos vamos al profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1.
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí, pues era el papá del rey David, y se dice que, efectivamente, a pesar de todas las guerras que tuvo Israel, a pesar de toda la destrucción que tuvo a causa de su pecado, dice, va a salir una vara de ese tronco, va a salir un vástago, o sea, va a haber uno que de esa línea directa se va a levantar. Profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos aquí con el profeta Miqueas que anunciaba que el nacimiento de este Mesías iba a ser en Belén de Judá. También dijo que ese que nacería sería el Señor, el dueño, el amo, y agrega una nota muy interesante. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, habla que no es un ser que será creado en ese momento, sino que su existencia tenía un antecedente. Profeta Daniel, capítulo 9, versículo 25 al 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el libro del profeta Daniel se habla por primera vez el título de Mesías, ya se habla de este concepto. Y no solamente hablaba de su llegada, sino también de que iba a morir. Pregunta número 3 de nuestro estudio. ¿Qué significa Jesús y qué significa Cristo? Nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41. Este halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El nombre con el cual se le conocía a Jesús en aquellos tiempos era Yeshua, que viene del hebreo o el arameo y significa salvación. Cuando se realizaron las traducciones al griego, cambiaron el nombre de Yeshua por Jesús o en latín Jesús. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido, que es una traducción del hebreo Mashiach, que significa Mesías. Ungido viene de ungir, que es ese acto de ungir aceite sobre la superficie de algo, un acto que tiene mucho significado. Por ejemplo, cuando ungieron al rey, pues fue que se le puso ese aceite justamente como una forma de mostrar su poderío. También hablaba de algo que hacían con las ovejas, que las ungían con aceite, como un tema de protección para que los insectos no se les metieran a las orejas y no les hicieran daño, ¿no? O sea, es extender aceite con un significado superior. O sea, que nosotros lo conocemos como Jesucristo, pero el nombre correcto o el nombre que viene desde su origen es Yeshua HaMashiach. Pregunta número 4 de nuestro estudio. ¿Con qué otros nombres se le conoce a Jesús en la Biblia? Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, que nos dice, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Otro de los nombres con los cuales se conoce a Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 7 nos dice, Entonces, aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar.
Una forma en la cual se le llama a Jesús es el Señor. ¿Por qué? Pues el concepto de Señor habla del que es el dueño, del que es el amo, del que es el que domina sobre algo. Entonces, pues Jesús es el Señor de todos nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 33 nos dice: Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. A Jesús pues se le conoce como el Hijo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 38. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Rabí. Según la costumbre judía, los rabinos pues eran los maestros de la ley, los jefes espirituales, y pues eran una autoridad que tenían conocimiento sobre la Torá y sobre las Escrituras. Entonces pues a Jesús le decían Rabí. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 16 nos dice: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Dentro de la costumbre judía, pues el Rabuni era el gran maestro, o sea, el maestro superior. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 20 nos dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A lo largo de las Escrituras vemos que se menciona mucho a este Hijo del Hombre. Si nos vamos a la traducción original, en lugar de decir Hijo del Hombre, decía Ben Adán, que significa Hijo de Adán. Esto se refiere a la línea principal de descendencia que viene desde Adán. Si leemos la Biblia, vemos que el pueblo hebreo guardaba mucha importancia a la línea de descendencia de la cual provenían. O sea, de hecho, una vez me tocó conocer un judío y noté que su apellido era Cohen. Y le digo: Cohen, eso significa sacerdote, ¿verdad? Sí, de hecho, yo soy descendiente de Aarón. Si nos vamos en mi línea directa, Aarón fue mi antepasado. Y yo, no manches, qué increíble, ¿no? Entonces, vemos que a lo largo de la Biblia nos habla de que Adán tuvo un hijo, y luego este tuvo otro hijo, y otro hijo, y otro hijo. Llegamos a Abraham, llegamos a Judá, el rey David. Y vemos efectivamente en el primer capítulo de Mateo, y a lo largo de la Biblia, pues podemos encontrar justamente esa línea de descendencia que siempre se cuidó. Y el Ben Adán es aquel que es descendiente directo de Adán, por lo tanto, Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. A Jesús también se le conoce como el postrer Adán. ¿Por qué? Pues porque fue el último de esa línea. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces a Jesús, otro de los nombres o de la manera en la cual se le reconoce es como nuestro abogado, aquel que aboga por nosotros, aquel que nos defiende. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces Jesús es el autor de la vida. Gracias a Él hay vida. Interesante. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa consumador? Un consumador es el que cumple, el que completa, el que concluye, aquel que acaba, realiza o finaliza una cosa. Entonces, el autor, el que escribió, el que inició,
y el que cumple, el que acaba, el que finaliza el sentido de la fe. Muy interesante. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Uno de los nombres con los cuales se le conoce a Cristo es la cabeza de la iglesia, nuestra cabeza. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y bueno, pues aquí tenemos varios nombres. Admirable, aquel digno de admirar. Consejero, alguien a quien le puedes pedir consejo. Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Curioso. Aquí es uno de los puntos que vamos a tratar un poquito más adelante sobre la naturaleza de Jesús. Sobre por qué también a él se le llama Dios. Pero no nos adelantemos, lo vamos a ver con calma. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muy conocido, el Cordero de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, nos dice: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando analizamos el concepto de Dios, entendimos que se hablaba de que es el ser al cual se adora, al cual se alaba, y justamente pues por eso Jesús también es considerado como Dios. Pero no nos adelantemos, lo vamos a ver con toda calma. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Buen pastor, un nombre bastante ad hoc al significado de su obra. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo me parece muy importante porque creo que es uno de los que resume lo que significa Cristo, lo que significa Jesús. Él es el camino sobre el cual hay que caminar, el camino al cual nos dirigimos. Él es la verdad. O sea, Él te ofrece la verdad de este mundo y en Él está la vida. Sin Él no podemos llegar a la vida. Entonces, a mí en lo particular me gusta mucho este verso y pues sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, pues cuando hablamos una frase, el verbo es la parte en la cual nosotros expresamos la acción. Pero si nos vamos a la traducción griega original, viene de la palabra logos. Logos significa la palabra meditada, reflexionada o razonada. Esto lo podemos entender como esa palabra de vida, la sabiduría y el conocimiento. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, nos dice: Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de Judá, la raíz de David, otro de los nombres con los cuales se le conoce. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
Entonces, Jesús es el libertador. En otras versiones nos dice redentor. ¿Qué es un redentor? Es aquel que redime, que rescata o saca de la esclavitud al cautivo mediante precio. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El Rey de Reyes, un nombre también muy conocido de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces Jesús es el pan de vida, que habla justamente de lo que Él vino a hacer a la tierra. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús es la luz del mundo. Él es el que alumbra al mundo. Profeta Isaías, capítulo 4, versículo 2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Un renuevo es una plantita que sale de la planta madre y puede ser separada y plantada independientemente. También esto es conocido como vástago. Muy interesante. Esto nos va a ayudar a entender un poquito más de la naturaleza de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 11 nos dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y justamente, Salvador es el significado de Jesús. Y habla completamente de lo que vino a hacer aquí a la tierra, a salvarnos. Pregunta número 5 de nuestro estudio. ¿Jesús es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Fíjate que esta pregunta me parece muy interesante porque creo que esto es algo que existe mucha, pues no quisiera decir ignorancia, sino más bien existen muchos conceptos distintos sobre quién es Jesús y cuál es su papel en todo este plan de la creación. Una vez un señor grande me dijo: es que Jesús es Dios y Dios bajó y se hizo hombre. Y le digo: bueno, pero ¿acaso Dios murió? ¿Podemos decir que Dios estuvo muerto? Otros dicen: no, pues es que sí, Jesús es el Hijo de Dios. Otros nos dicen: no, pues es que Jesús, inclusive, algunos dicen es un arcángel. Dicen en Apocalipsis que es un arcángel con voz poderosa. Entonces, que lo manejan como un tipo de ángel, ¿no? Entonces, aunque existen muchos conceptos sobre quién es Jesús, pues vamos a tratar de encontrar quién es Él en realidad, cuál es su papel en todo esto y por qué es importante. Porque, mira, yo siendo sincero, antes de hacer este tema, yo mismo decía: bueno, es que Jesús, ¿qué tiene que ver en todo esto? Ok, es el Hijo de Dios, es un profeta, pero al momento de orar, al momento de todo, lo importante es Dios. O sea, ¿por qué tenemos que tener a alguien que se meta en esta ecuación? O sea, sinceramente era lo que yo pensaba, como que no encontraba qué cabida tenía Jesús en todo esto y sinceramente pues yo decía: pues yo me dirijo directamente con Dios, pues para no regar la verdad. Pero vamos a ver conforme la palabra quién es Él, qué papel juega y para que podamos entender de una vez por todas cuál es su significado en todo esto. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Ok? Nos dice la palabra que Jesús viene de arriba. O sea, Jesús no fue, digamos, creado en el momento en que nació de María. Él ya tenía una preexistencia. Él ya existía desde antes. Y Él bajó. Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Jesús tiene una preexistencia. Él viene desde arriba porque fue enviado por Dios. ¿Ok? Fue orden de Dios. Fue algo que Él dirigió. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, nos dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y vamos de nuevo. Él descendió, Él fue enviado, porque Él ya tenía una preexistencia. Él ya existía desde mucho antes. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces dice Jesús: con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. O sea, Jesús existe mucho antes de la creación del mundo. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el primer capítulo de la Biblia dice: hagamos. O sea, le está hablando a alguien. Le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Le está hablando a alguien, dice, para que lo hagamos igual que nosotros. Y esto pues es algo palpable, algo que está ahora sí que en todas las versiones de este escrito. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Este versículo es clave para que podamos entender la naturaleza de Jesús. ¿Qué es un primogénito? El primogénito es el primer hijo, aquel primero que lleva el gen y que lleva justamente esa línea, pues digamos, pues para extender toda la familia. Entonces fíjate, dice, el primogénito de toda creación. Jesús fue la primera creación de Dios. Antes que se creara el mundo, antes que se crearan todas las cosas, lo primero que Dios hizo fue a Jesús. Fue la base. Y fíjate, esto es bien interesante. En Él fueron creadas todas las cosas. Luego nos dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué entendemos por esto? Que Jesús
no solamente fue la primera creación de Dios y luego hizo lo demás punto y aparte. No. Jesús fue esa primera valiosa e importante creación de Dios. Y por medio de esta primera creación, por medio de este primer hijo, su primogénito de Dios, esa primera creación que hizo Él, por medio de Él hizo todas las demás cosas. O sea, se puede decir que Él es la base de la cual salieron todas las demás cosas que existen. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él y para Él. No conocemos mucho sobre cómo era Dios antes de la creación, sobre esa, digamos, preexistencia que Él tenía. No conocemos mucho de eso. Algún día lo sabremos y lo entenderemos. Pero cuando Dios inicia su obra, cuando Dios inicia esa creación, inicia con la primera piedra, con la primera creación, que fue Jesús, que fue su Hijo. Y esta primera creación se convirtió en una base para todo lo demás. Y de hecho, para ese Hijo, para esa creación tan importante, hizo todas las demás cosas. ¿Por qué Dios quiso crear las cosas? No lo sabemos. Solamente sabemos que fueron para su Hijo. Fueron para ese primogénito. Fueron para ese ser que creó en primer lugar. Y por eso Él dice, Él es el principio. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué? Porque al Padre le agradó eso. Puedo entender, y este es uno de los misterios de la creación, ¿por qué estamos aquí? Fuimos hechos para Jesús. Fuimos hechos para el Hijo de Dios. Fuimos hechos para Él. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Una de las características de Jesús, y esta es una de las cosas que son muy interesantes de analizar, es que Él y el Padre uno son. Nosotros cuando creamos algo, por ejemplo, creamos, no sé, una vasija, o sea, agarramos el barro, agarramos todos los elementos que se necesitan, le damos forma, ¡pum!, creamos esta vasija. Y ciertamente esta vasija que creamos, pues es importante para nosotros porque nosotros la hicimos. Tiene algo de nosotros porque nosotros la hicimos. Jesús y el Padre van más allá. Cuando el Padre crea a Jesús, no solamente hace una vasija punto y aparte, sino que una parte de sí mismo, una parte de su ser, de su gloria, por así decirlo, la separa de sí y la hace otro ser amado. Esa es la característica que tiene Jesús, a diferencia de todos nosotros. Que Jesús tiene una parte del mismísimo Creador en sí mismo. Nosotros somos como vasijas. Y de hecho, pues para vivir tenemos una parte de Dios dentro de nosotros. Pero la parte que tiene Jesús es esencial, es tremenda. Último versículo de este estudio. Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Me sentí como un meme que está en la actualidad. Un meme del cual sale uno diciendo, bueno, es que esto no era importante. Y luego dice, no, esto es la clave. Así más o menos me sentí cuando estaba elaborando este tema. Decía, bueno, es que Jesús, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué metemos a Jesús en la ecuación si el tema es con Dios? Jesús es clave. Porque por medio de Él fuimos hechos. Gracias a Él existimos. Y sin Él, nada de lo que existe hubiera sido hecho. Jesús es uno con el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso se habla mucho de que Jesús es Dios. Y vaya que lo es. ¿Por qué? Porque Él tiene una característica en su creación y en su esencia, que Él tiene una parte de Dios en sí. Él tiene una parte del Creador en sí mismo. Y a su vez es su primogénito, su primera creación. Entonces, Jesús es clave. Jesús es la base. Jesús lo es todo para nosotros. Por eso todas estas religiones se llaman del cristianismo, porque partimos de Él. Él es la esencia, Él es la clave. Vamos a dejar hasta aquí este estudio y vamos a seguir profundizando este punto a partir del siguiente tema. Padre, te doy gracias por esta sabiduría, por este conocimiento que has compartido con nosotros el día de hoy. Tremenda revelación fue para mí la primera vez que escuché esto, porque realmente no entendía quién era Jesús. No entendía cuál era su papel y cuál era su importancia. Pero te agradezco, Padre, que me ayudes a entender la importancia que tiene tu Hijo, la importancia que tiene nuestro Señor, que por medio de Él nos creaste. Gracias a Él existimos, y sin Él no existiéramos, no viviríamos. ¡Wow! Este es un misterio tremendo de la creación, porque pues tú eres Dios, tú lo tenías todo, tú no necesitabas hacer esta creación, pero por amor de tu primogénito, por amor de esta primera creación que hiciste y que tiene una parte de ti, nos hiciste a todos nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque sin ti no existiría. Gracias, Jesús, porque tú lo eres todo para nosotros. Bendito seas, Señor, por este momento. Bendito seas por estas revelaciones. Te pido, por favor, que nos sigas revelando y nos sigas enseñando quién eres tú. La gloria y la honra sean para ti, por los siglos de los siglos. Amén.